Inicio a la entrevista con la profesora doctora, que es doctora Stephanie López Villamil, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de Estrasburgo, doctora PhD en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, investigadora y escrita al Grupo de Migraciones y de Desplazamientos de la Universidad Nacional de Colombia. Es un placer tenerla acá, profesora, y me alegra mucho que haya aceptado esta invitación. Gracias, Andrés. Vale, profe, como te comentaba anteriormente, la idea sería tratar nuestra rápida entrevista en tres ejes que quiero establecer en esta conversación. El primero sería la migración de la población venezolana en Colombia, cómo se ha dado la atención a esta población que reside en el territorio y que tiene una vocación de permanencia. La segunda es los flujos migratorios irregulares y en tránsito que pasan por el país, especialmente los que atraviesan el país, sobre todo hacia la frontera con el país vecino de Panamá. Y la tercera sería sobre la diáspora colombiana de colombianos residentes en el exterior. Vale, sobre el primer tema, creo que es el tema que tú conoces mucho más a fondo que cualquier persona, inclusive en la universidad y en la academia, que es la migración venezolana en territorio colombiano. Es un fenómeno que se ha estudiado mucho, pero que lleva bastantes años en el país y que no se ha atendido de manera adecuada, porque tenemos una población migrante venezolana muy vulnerable, con muchas vulnerabilidades y con muchos derechos que no se les cumplen. De acuerdo a los registros y a cifras del el Observatorio de Inmigración Colombia, se habla que hay 2,8 millones de ciudadanos venezolanos en el país, aunque se estima que son más de 3 millones. Esas cifras creo que van hasta corte de octubre del año anterior, 2023. La primera pregunta sería, ¿cómo ves tú o cuáles ves tú que serán los retos que enfrenta el país para la integración de esta población en el territorio nacional y qué medidas ves desde el gobierno que se están tomando en materia de política pública? Bueno, de pronto empiezo por la última y es que en este nuevo gobierno no se ha tomado ninguna medida de política pública para la población migrante. Aún persisten algunas brechas en acceso a derechos y en acceso a servicios de esta población que se han venido, podríamos decirlo, subsanando gracias al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, pero no hay algunos, digamos, barreras que hay en varios sectores y no me da el tiempo para mencionarlas todas, pero por ejemplo, en el sector salud aún hay barreras, en el sector, por ejemplo, de acceso al trabajo o acceso al mercado laboral. eh, es todavía como muy difícil por el tema de, por ejemplo, convalidación de diplomas, convalidación de la misma experiencia laboral de personas migrantes venezolanas que no precisamente llegan con sus certificaciones laborales o a veces no están necesariamente, no las aceptan algunas empresas. Y bueno, podría seguir así como en cada sector, pero pues aún persisten como barreras de acceso a algunos derechos y servicios, a pesar de que pues esto ha mejorado mucho desde el Estatuto de Protección Temporal. Uno de los aspectos que yo subrayaría es el tema de la falta de conocimiento o de reconocimiento del PPT como un documento de identidad válido para acceder precisamente a estos servicios. Y eso, pues aún, digamos que hay que hacer mucho trabajo de pedagogía, tanto con funcionarios públicos como con el sector privado, porque ahí hay también, por ejemplo, barreras con el acceso al sistema financiero, de no poder abrir una cuenta, porque algunos bancos no están familiarizados con este documento de identidad. Entonces, pues podría como mencionar muchas, pero ahí te nombro algunas que yo creo que son como las principales. Vale, profe, te quería preguntar sobre un tema que tú has indagado bastante, que es el tema con las infancias, el tema de educación. ¿Ves una barrera ahí? Porque quizá desde la educación superior se ve que es más fuerte esa barrera de acceso de entrada para los migrantes que son de otros países, sobre todo de Venezuela, para acceder a este derecho. Pero tú ves esa barrera como en la educación para infancias. Realmente no. Desde el principio, y
Cuando hablo desde el principio es que en Colombia constitucionalmente el acceso a la educación es gratuito sin distinción de nacionalidad y el Ministerio de Educación muy rápidamente creó unos mecanismos que permitían a la población acceder a la educación. Ahí el tema es más de cómo hay entornos de discriminación, entornos de xenofobia que persisten en algunos, sobre todo no precisamente en las ciudades capitales, pero sí en ciudades intermedias, de lo que hemos visto como en las investigaciones que hemos hecho y de los entornos que nosotros llamamos los entornos extraescolares, es decir, por fuera de la escuela hay muchas barreras para los niños en términos de discriminación y temas de xenofobia que aún persisten. Y pues lo que hemos visto es que hablamos más que de una educación inclusiva, una inclusión en la educación que todavía no se materializa del todo, a pesar de que hay unas buenas prácticas en algunas instituciones educativas alrededor del país, todavía como que persisten brechas en ese sentido. De acuerdo, profe. Ya que hablábamos del Estatuto Temporal de Protección, esa es una política que viene del gobierno anterior y curiosamente se ve más una voluntad de un gobierno de derecha que de un gobierno de izquierda como el que está en el poder ahora de llevar a cabo esta protección hacia los migrantes. Esta política como tal, ¿tú cómo la evaluarías en cuanto a términos de política y de implementación también? Porque es la que se está llevando a cabo en ese gobierno, teniendo en cuenta que hay cerca de 1,2 millones de migrantes en proceso de sacar su PPT. Bueno, ahí en general, digamos, hay un balance positivo, por lo que mencionaba de que el documento ha permitido a muchas personas no solo regularizarse, sino acceder a servicios de salud, a trabajo, etcétera, con las barreras que mencioné anteriormente. Pero creo que más allá de eso, sí hizo falta un poco una política pública de refugio o de protección internacional, que es lo que ahora el gobierno está encargado de hacer de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional que le dice al Estado que debe hacer esa política de refugio, eh, que reconozca a las personas venezolanas como refugiadas en términos tanto del Estatuto de 1951 como de la Declaración de Cartagena de 1984, que es como la que le aplicaría a las personas en situación de riesgo, de persecución, etcétera, por parte del gobierno venezolano. Y creo que ahí sí hace falta como eso. Y precisamente el estatuto lo que hizo fue en su momento decirles a las personas que tenían que renunciar a su solicitud de refugio, perdón, para poderse acoger al ETPB. Y en ese sentido, digamos que tuvo como una falencia, pero lo importante es que sí ayudó mucho en el acceso a servicios de la población. Entonces, en general es positivo, pero en términos de la implementación, pues hay estas barreras que mencionaba anteriormente. Sí, señora. En términos del refugio, ya que hablamos de esto, quizás la única ciudad que ha tomado este tema en serio ha sido Bogotá. En la que el anterior hubo como al menos una voluntad política de tener como este refugio para la población migrante, a pesar que se mantenía un discurso agresivo hacia esta población. ¿Ves tú el ejemplo de Bogotá como una forma que se puede llevar a cabo en el país o cómo se puede ajustar los problemas que hubo acá en la ciudad? Creo que no estoy de acuerdo con lo de Bogotá como ciudad para refugiados. Creo que eso es una política que viene del gobierno nacional y de más de 60.000 solicitudes, solo se han aprobado como 1.300 de 3 millones de personas que tú me dices que Sí, señora. aproximadamente puede haber. Entonces creo que ha fracasado la política de refugio y que no hay, digamos, un sistema que pueda agilizar tampoco las solicitudes por falta de capacidad institucional. Sí, señora. Sí, yo te comentaba más hacia el lado de que en Bogotá hubo como esta narrativa de la política del cuidado y hubo como una primera implementación del el Estatuto de Protección Temporal que no la hubo
la gran parte del país. Pero sí tienen razón en cuanto a que esa política ha sido insuficiente, sobre todo para sanear la situación de casi 1 millón de personas que residen en Bogotá, según cifras que deben ser muchísimas más. Vale, profe, quería hablarte ya para no tomarte tanto tiempo, ahora sí, sobre el tema de la migración irregular en tránsito, que así es como se define desde el observatorio, el OM3 que salió ahora en migración, que es el Observatorio de Migraciones, Movilidad y... Se me olvidó la otra. Son tres, migraciones, movilidad y otra. No No recuerdo, sé. son 3 M's, es el OM3. Vale, ellos sacan unos informes periódicos mensuales sobre la migración irregular en tránsito y sobre la situación de los migrantes que atraviesan el Darién para llegar a América del Norte, especialmente. Esta cifra ha ido en aumento de manera casi que exponencial. ¿Ves tú que el país está implementando alguna medida en términos de cooperación, en términos de política pública, en términos de cualquier cosa para atender esta situación tan complicada que están atravesando cientos de miles de familias? Sí, digamos que el gobierno, teniendo en cuenta también su capacidad institucional, eh, desde, bueno, el nuevo gobierno, desde Petro, se han venido implementando unas mesas de, no me acuerdo cómo se llama el nombre exacto, pero unas mesas fronterizas ¿Las en las binacionales? que no, mesas fronterizas se llaman. Vale, No son las binacionales porque esas son las mesas que están, digamos, institucionalmente creadas. Estas mesas fronterizas no están institucionalmente creadas, pero se han venido dando en diferentes fronteras. Una de ellas es la frontera con Panamá, en el Darién. Eh, y ahí el gobierno ha tratado como de generar un poco de cohesión social entre la población que llega y la población que está asentada en estos territorios, ¿no? Más allá de eso, ha habido muchas conversaciones alrededor del tema en espacios de cooperación internacional, con otros gobiernos, pero, pero al final hay un tema de responsabilidad compartida que no se está dando y que las políticas de externalización de los Estados Unidos siguen siendo implementadas por Panamá, por Colombia y por otros países. Entonces, digamos que sí se le ha puesto la lupa a eso, tal vez demasiado. Antes eso no es nuevo, quiero decir, sí. la migración por el Darién existe hace muchísimos años. Lo que pasa es que se ha venido masificando y esto ha hecho que se haya vuelto más visible. Pero pues si vemos hacia atrás, de hecho hay estudios de la OIM desde el 2010 que nos hablan de esta migración en tránsito. Entonces para mí no es nuevo, solamente que se ha me- mediatizado y se ha vuelto más visible. Y por eso creo que algunos gobiernos han, han, han también en sus discursos incluido el tema de la migración en tránsito, lo cual antes no sucedía. Es decir, quiero subrayar que esto es algo nuevo para el Sí, gobierno nacional. Y de hecho, si uno mira, el gobierno de Duque no le paró muchas bolas. sí, Esto es sí. algo nuevo. Y ahí, más allá de que se propongan soluciones humanitarias, las personas no van a dejar de cruzar eh, ilegalmente o legalmente. Entonces, más allá de que haya un cierre de fronteras o apertura de fronteras, es un tema de seguridad humana, de cómo hacemos que estas personas, precisamente, por ejemplo, no sufran robos, no sufran violaciones y no sean, como se dice, presa fácil de las organizaciones criminales que se encargan del tráfico de migrantes. Eso no lo ha atacado suficientemente Colombia, no, a pesar de que tenemos eh, como unos lineamientos y una estrategia de lucha contra el tráfico de migrantes, yo no veo que se esté aplicando. Entonces creo que eso es un primer punto. Y el tema de responsabilidad compartida, pues lo que digo es que finalmente nosotros seguimos lo que nos dice Estados Unidos e implementamos este programa de movilidad segura, pero no estamos como dando una solución de fondo a la seguridad humana de las personas que pasan por esta frontera en particular. Sí, señora, yo también comparto tu postura que es un problema complejo, un problema de seguridad sobre todo, y también un problema para el país porque no se tiene como
no se tiene como la atención debida hacia los migrantes. Las grandes oficinas de migración están en Bogotá, en Medellín, en Cúcuta, pero no están en el Chocón, no están en el Urabá, que es donde transitan todos estos migrantes. Sobre ese tema te quería preguntar un tema como muy coyuntural, pero que también creo que es relevante para esta. Es que ahora en las elecciones de Panamá que sucedieron hace unos pocos días, el tema de latente fue la migración. Y casi que por unanimidad los candidatos proponían el cierre de la frontera con el Darién, con Colombia, para que no entraran más migrantes. Pero pues tú y yo sabemos que eso es un problema realmente que va a seguir existiendo, sea legal o sea ilegal. Y esta situación creo que debe ser más atendida por el país desde una postura propia, no de una postura como traída de fuera, como comentamos justamente ahora. ¿Cómo ves tú que pueda cambiar la relación con Panamá frente a ese tema ya con la entrada de un nuevo gobierno y de una nueva política frente a esta nueva situación que hay? Bueno, definitivamente la única salida es una negociación con los países vecinos en este sentido. Y vuelvo a decirlo, el tema de responsabilidad compartida, porque no es una responsabilidad solamente del país de donde salen los migrantes, sino a donde llegan. Y Panamá, de hecho, ha tenido muchas mejores políticas que Colombia, porque tienen unos centros de acogida en la frontera, etcétera, cosa que Colombia no, definitivamente no tiene. Entonces, tampoco eh, hay que hacer una diferenciación entre el discurso, que es lo que dice el discurso del nuevo presidente de Panamá, y la práctica. La práctica es que no puede de un día para otro cerrar la frontera, sacar a toda la cooperación internacional que está ahí, acabar con los centros de acogida que hay ahí. Entonces, creo que tampoco es que tengamos que creerle al presidente de Panamá que todo se va a cerrar de un día para otro, porque además no es posible. Y insisto en el tema de que eso pone en riesgo a la población migrante en la medida en que tendrán, si eso se da, porque ahora no podemos hablar de que es un hecho en este momento, si eso se da de vías más seguras para migrar, pero eso no va a pasar, van a seguir migrando y de hecho lo que tenemos y lo que la Procuraduría ha denunciado en varias ocasiones es que está habiendo una migración por San Andrés, porque están cambiando precisamente las rutas. Es, digamos que es muy importante como hacer esa diferenciación entre el discurso y lo que realmente pasa en el terreno, como para no confundirnos de lo que realmente está pasando. La gente, vuelvo y lo repito, no va a dejar de pasar por el Darién. Sí, es completamente cierto eso. Es completamente cierto. Bueno, ya para cerrar ese tema, y ya para hablar del tema de la emigración colombiana, eh, se ha tratado como de instalar una necesidad desde el gobierno, no sé cómo, desde una narrativa propia del retorno, de volver al país, desde el acuerdo. ¿Ves tú condiciones seguras para el retorno de los migrantes que están en el exterior y pueden regresar a Colombia? Bueno, primero decir que eso no es algo nuevo. Digamos que la ley de retorno se gestó, digamos, dentro del segundo gobierno de Uribe y es del 2012. Entonces no es algo nuevo. Y de hecho, en algún momento en los años 70, 80, también hubo un tema de que querían que los científicos colombianos que se habían ido regresaran al país. Han hecho muchos intentos de programas de retorno, todos han fracasado. No hay ninguno que yo sepa que sea exitoso. Este nuevo discurso claramente no brinda unas condiciones seguras para la población exiliada para que retorne a Colombia, en la medida en que desde que estamos con esta nueva gobierno, pues se ha incrementado la violencia, sigue habiendo, por ejemplo, el tema de asesinatos de líderes sociales, etcétera. Entonces, es mi opinión personal, yo no creo que las condiciones de seguridad estén dadas para el retorno de esta población. Sí, señora. Profe, sobre ese tema, hay otro plan de retorno en curso que tampoco ha tenido éxito, personalmente quería, que es el plan que se lleva a cabo desde el gobierno venezolano, creo que se llama Regreso a Casa, Vuelta a Casa, si no estoy mal. Este plan del gobierno de Nicolás Maduro, digamos que ha contado como con un auspicio o como con una colaboración, por no llamarles, de cierta medida,
desde el gobierno colombiano. ¿Crees tú que eso puede influir en el cambio de los flujos de migración hacia, no sé, una salida de migrantes venezolanos hacia el vecino país? ¿O crees que va a seguir como se ha mantenido durante los últimos años? Yo creo que por ahora sigue, se llama Regreso a la Patria y creo que Regreso ese a patria. programa también es un fracaso. Las cifras, bueno, hay que decir que Venezuela no produce cifras desde el 2012, más o menos 2012, 2013, no hay cifras en Venezuela de nada. Entonces, por ahí han sacado que habían retornado 1 millón de personas, pero no sabemos de dónde sacan esas cifras y tampoco sabemos si muchas de esas personas están siendo deportadas, porque lo que está pasando es eso. Están deportando venezolanos desde Estados Unidos, desde Chile, desde Perú a Venezuela. Y no es que sea un retorno voluntario, sino una deportación es un retorno forzado a su país, que pone en riesgo de todas formas a esas personas que están regresando. Y creo que ese programa es un fracaso y es como una cortina de humo para decir que no pasa nada en Venezuela y sí siguen pasando cosas. Vale, profe. Ya como un poco no off the record saliéndome del tema, hace no mucho estábamos como en uno desde desayuno de trabajo con la gente de Migración Colombia y de Logometras que te comentaba. Demostraban ellos que tienen una problemática con el tema de la migración, que es que no hay un enfoque diferencial étnico y racial para el tratamiento de la migración venezolana del país. Y eso sea porque en Colombia no hay como un seguimiento a esta migración. Y en un tema que te quiero como dejar como para que lo mires más a fondo. En Venezuela, en el censo que hacen, que el último creo que es del año 2005, existe la categoría moreno y morena para la autoidentificación racial. En Colombia esa categoría no existe. Está la categoría mestizo, está la categoría negro, está la categoría afro, pero no está la categoría moreno. Esta población que llega a Colombia no solo sufre de xenofobia, sino también que sufre de racismo y de aporofobia. Desde migración se estaba hablando de que se debía tener un tratamiento étnico diferencial para esta población migrante venezolana autorreconocida como afro o autorreconocida como morena o morena. ¿Cómo ves tú esta iniciativa o crees que se puede llevar a cabo teniendo en cuenta que ni siquiera se ha podido llevar como una adecuada cubrimiento de los derechos de los migrantes en el país? Pues creo que yo estuve leyendo el informe que sacó Migración Colombia, bueno, el observatorio sobre población afro venezolana. No sé si tú lo has Sí, sí, visto. señora. Y creo que es un buen primer paso para visibilizar a esta población que efectivamente por ahora no está visibilizada. Y hay otros estudios por ahí que se han hecho como de lideresas afro venezolanas también. Y, pero digamos que es algo que es muy nuevo, que está empezando a pesar de que se debiera haber implementado desde hace rato. Sí, señora. Creo que sí es un primer paso para tener en cuenta esos enfoques diferenciales dentro de las políticas migratorias. De acuerdo, profe. Bueno, agradecerte en serio tu tiempo, creo que no sería más, no te molesto más, creo que ya te quité media hora. Entonces, No de te verdad, preocupes. agradecerte tu tiempo y tu colaboración y expresarte mi admiración por todo el trabajo que has venido realizando, de verdad que sí. Y muchas gracias en serio, profe, de verdad. Muchas, muchas gracias. Bueno, Que gracias, tengas que una estés feliz tarde. bien. Igualmente. Chao.